Millennium trascendió que dice que quien tendrá que andarse con cuidado en los próximos días, Isabel Miranda de Wallace. Los duros del movimiento de las víctimas le van a cargar la crítica que le hicieron a la recién aprobada ley en esta materia, que al parecer molestó también, o tanto molestaron a Javier Sicilia. Lo curioso es que pese a que sus opiniones fueron tan o más serias que las de la señora Wallace, nadie parece tener el mismo sentimiento hacia Alejandro Martí. La mala, doña Isabel, será por su aventura electoral en el Partido Acción Nacional. Señora Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, buenos días, mucho gusto. Nino, buenos días, muchas gracias como siempre por el espacio, y primero déjame congratularme de compartir la mesa con todas las personalidades que hoy presentarás y decirle al público en general, pero sobre todo a Javier Sicilia, que no se equivoquen. El problema no es personal, el problema no es entre víctimas. Creo que las víctimas, a final de cuentas, vamos por el mismo objetivo y tendremos, como en las familias, diferencias, pero creo que siempre por un bien común, y aquí el bien común son las víctimas. A mí me parece que la promulgación de esta ley, indudablemente que fue un símbolo de parte del presidente Enrique Peña Nieto, de decirle a las víctimas: estoy con ustedes y me voy a preocupar por ustedes. Pero me parece que debió de haberse hecho de manera adecuada, Nino. Ver primero modificado lo que estaba mal, como era la inconstitucionalidad de entrada de esta ley. Y para todo el público que probablemente no entienda esta palabra técnica, yo les invito a que lean el artículo 73 de nuestra Constitución, en donde dice para qué se le da facultades a la Cámara de Diputados. Mi experiencia, yo no soy abogada, pero mi experiencia fue que cuando nosotros hicimos la ley de trata de personas y la ley que yo presenté junto con otras organizaciones contra el secuestro, pues se tuvo que hacer estas modificaciones específicamente a la Constitución para de ahí darle facultades a la Cámara de Diputados y que pudieran legislar en una ley general, porque los diputados no tienen todas las atribuciones para hacer leyes generales. Entonces, bueno, ese es el meollo del asunto. Si nosotros no solucionamos este tema desde un principio, Nino, estaríamos provocando que al cabo de 5 amparos, tengo entendido, ahorita aquí no lo aclararán, nos pudiéramos quedar con las manos vacías, porque si los presuntos responsables o los responsables, cuando lo determine un juez, dicen que tienen que pagar la reparación del daño a la víctima con todo lo que engloba la ley como está, pues lo más seguro es que se van a ir a la inconstitucionalidad, a un amparo, muy probablemente lo ganen y nos quedemos con las manos vacías. De entrada, Nino, esa es la mayor preocupación. Además de muchas observaciones que en su oportunidad iré comentando, que creo que no es una ley que tenga bien establecidas los parámetros y las reglas para indemnización, traslapa las obligaciones tanto de la federación como del estado y con el municipio. Creo, de verdad lo digo de manera muy respetuosa, no se ha calculado, Nino, en temas económicos la trascendencia de esta ley. Y luego hay algo que a mí me preocupa, Nino, y aquí lo dirán también los expertos, hasta donde yo sé y tengo conocimiento, el único que tiene poder de hacer comparecer a un funcionario ante ellos es el poder legislativo, no los ciudadanos. Aquí prácticamente quieren anular a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y convertir este comité de víctimas que habla la ley en, pues bueno, casi el poder, ultrapoder. Más que Miguel Alexio Robles, ex consejero jurídico de la presidencia en el gobierno de Felipe Calderón. Miguel, mucho gusto, bienvenido. Buenos días, Nino, buenos días a la señora Wallace, buenos días a mis compañeros, buenos días al auditorio. Cuéntame y platícame sobre esta ley. Bueno, sí, efectivamente, como ha dicho la señora Isabel Miranda de Wallace, desde el inicio del procedimiento legislativo, la Consejería Jurídica del presidente Calderón advirtió el tema de inicio de la necesidad de la reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión para emitir una ley general. Así se ha hecho, como ha dicho ella, en todas las materias en las que existe facultades concurrentes para los distintos órdenes de gobierno. Y pues, prueba de ello es que la Universidad Nacional
Autónoma de México, en la que se basó tanto la iniciativa de la ley que fue aprobada como la iniciativa que presentó el presidente Calderón, expresamente por escrito le dijo al Congreso de la Unión, antes de iniciar siquiera la discusión de la ley, necesitan facultarse expresamente para emitir una ley general, es decir, se necesita una reforma constitucional. Prueba de ello adicional es el hecho de que cuando Consejería Jurídica advirtió esto al Senado de la República, el Senado de la República se apresuró a aprobar la reforma constitucional y la envió a la Cámara de Diputados, solo que la Cámara de Diputados ya no le dio tiempo de aprobarla. Es por esa razón que cuando nosotros le advertimos a la Cámara de Diputados que nos iba a enviar el mismo 30 de abril el decreto ya para promulgar y publicar la ley general, advertimos de la falta de reforma constitucional y la Cámara de Diputados, ante esa advertencia y de otras anomalías que tiene la ley, y a las que nos podemos referir si nos da tiempo, nos pidió de regreso la iniciativa para hacerle las observaciones correspondientes. Y nos las pidió de regreso y la mantuvo durante los 20 días de los 30 que se supone que tenía el presidente para hacer las observaciones. Nosotros la regresamos el mismo 30 de abril, bueno, el presidente Calderón la regresó el mismo 30 de abril y no fue sino hasta el 1 de junio que la enviaron para promulgar. Y esa fue la razón de la controversia, porque quizá aquí podíamos dar lugar a un equívoco. La controversia constitucional que presentó el presidente Calderón en la Corte no fue respecto de la ley en sí mismo, sino respecto de la decisión de la Comisión Permanente de ordenar la publicación de la ley, sosteniendo que las observaciones se habían hecho fuera de plazo. La controversia no es en contra de la ley, sino en contra de esa decisión de la Comisión Permanente, que además se arrogó facultades de la Cámara de Senadores, porque la Comisión Permanente no tenía facultad para decir si las observaciones se habían hecho en tiempo o no. Esa era una facultad de la Cámara de Senadores. De manera tal que de principio pues esa es la razón de la preocupación que tenemos quienes permanentemente hemos estado preocupados por los derechos de las víctimas y por armonizar todas las leyes, tanto federales como locales, que contienen mecanismos de atención a víctimas. Porque a la larga, como ha dicho la señora Miranda de Gualas, pues esta ley va a desaparecer del orden jurídico mexicano si continúa en vigor. Ya las voces que han dicho que son necesarias modificaciones, inclusive antes de que entre en vigor la ley, pues avalan esta decisión del presidente Calderón. Yo lo que digo es, ya pasó el proceso electoral, ya pasó la urgencia de aprobar este mecanismo, ya pasó la urgencia de darle a las víctimas una señal de que hay preocupación por sus derechos. Rehagamos el procedimiento. Primero, que la Cámara de Diputados apruebe la reforma constitucional, que la mayoría de las legislaturas de los estados hagan lo propio para que ésta pueda ser publicada, y que se inicie una revisión exhaustiva tanto de la ley que ha sido promulgada y publicada como de la iniciativa del presidente Calderón, y tomemos lo bueno que tienen ambas. Sobre todo armonicemos los derechos de las víctimas tanto en leyes estatales como en las leyes federales. Hay muchas leyes federales ya aprobadas a iniciativa del presidente Calderón que contienen mecanismos de atención a víctimas. Menciono la Ley Federal de Extinción de Dominio, la Ley Federal de Secuestro, muchas. El Código Federal de Procedimientos Penales, que está en proceso de discusión en la Cámara de Diputados, la misma Ley de Amparo, que ya está aprobada por la Cámara de Senadores y que está pendiente de ser aprobada por la Cámara de Diputados, y las leyes estatales que prevén mecanismos de atención a víctimas. No hay que perder de vista que el 90% de los delitos que se cometen en el país son de orden común, y que de ese 90%, el 75% aproximadamente, según el último informe dado por los estados al Consejo Nacional de Seguridad, es el delito de robo. De manera tal que hay competencia local importante. Por mencionar un dato, 22 estados de la República ya tienen ley de atención a víctimas. ¿Qué ley vamos a aplicar? ¿La ley federal o la ley local? ¿Qué ley en base a qué ley va a ordenar un juez la reparación del daño a la víctima? En base al Código Penal Estatal, al Código de Procedimientos Penales Estatales, a la ley de víctimas, a la ley de secuestro que hay, o a la ley que prevé el delito de secuestro en los estados, a la ley general de secuestro, a la ley general de extinción de dominio. Esta ley lo que tenía que hacer es armonizar todos estos derechos para darle a las víctimas un documento serio que confiriera seguridad jurídica tanto a las propias víctimas como a las autoridades que van a aplicar la ley al caso concreto, y como a los mismos victimarios o autoridades que han cometido violación a derechos humanos, porque si no, ellos mismos van a solicitar amparo. ¿A qué poder le corresponde armonizar? ¿Al legislativo? Basado en el ofrecimiento que se hizo originalmente al Congreso de la Unión, siempre y cuando tuviera facultades expresas. Perdón, Nino, aquí hay un punto toral que yo olvidé y que sin ello creo que de verdad difícilmente
se hará justicia a las víctimas. Y es que esta ley sea vinculante con el Código de Procedimientos Penales o que sea un capítulo dentro del Código, porque de otra manera el juez juzga con los códigos, como atinadamente lo acaba de decir el doctor. O sea, no juzga con las leyes accesorias. Y lo que siempre hemos tenido eso es que no se establece esta vinculación. Y esto lo pedimos en la Cámara de Diputados y desgraciadamente no se toma en cuenta. También nos acompaña el maestro Daniel Joloy, él es coordinador de Incidencia Internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Daniel, mucho gusto y bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Bueno, yo quisiera destacar lo importante que ha sido también la promulgación de la Ley de Víctimas, lo que implica el reconocimiento de los 6 años que vivimos como una emergencia nacional, que responde esto a un contexto de inseguridad y violencia que arrojó miles de víctimas en el país y que requieren un reconocimiento expreso de las autoridades para poder avanzar tanto en el reconocimiento de sus derechos como víctimas, como también para poder sanar un tejido social que ha sido bastante roto y descompuesto en los últimos años. Quisiera destacar que esta ley incorpora diversos estándares internacionales que se pone a la vanguardia de leyes similares en el mundo. México con esta ley avanza y da un gran paso, y que además armoniza ciertas disposiciones que se incluyeron con la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en el 2011. En este punto quisiera destacar que más allá de la discusión de la inconstitucionalidad y si se tiene la facultad expresa del 73, esta ley es también una ley reglamentaria, el artículo primero que contempla la obligación de las autoridades de prevenir, investigar, sancionar y reparar todas las violaciones de derechos humanos. Por eso esto me lleva al siguiente punto de decir que esta ley, el otro gran beneficio que tiene es que incorpora un nuevo paradigma frente a lo que entendemos a la definición de víctimas. En México se ha entendido víctima únicamente como la víctima del delito y nunca se ha reconocido la existencia de miles de personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Y lo que hace esta ley es sentar esas bases, ponerlo sobre la mesa y decir que sí han habido violaciones de derechos humanos y que las autoridades tienen la obligación de, como ya decía, prevenir, investigar, sancionar y reparar todas las violaciones de derechos humanos. También nos acompaña el día de hoy el diputado del PRD, licenciado Fernando Zárate, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados. Fernando, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Nino, muy buenos días a todos los que nos acompañan en la mesa y sobre todo muy buenos días a los radioescuchas. Empieza caliente, empieza ardiente el debate, por supuesto, pero me parece que habría que explicarle sobre todo a los radioescuchas de qué se trata la Ley de Víctimas. Por supuesto que la Ley de Víctimas es un esfuerzo del Congreso de la Unión y de distintos movimientos por resarcir y por proteger a la víctima. Me parece que nosotros tenemos en esta Ley de Víctimas dos aspectos, el ámbito político y el ámbito jurídico. Hoy se ha discutido varios vicios de constitucionalidad o inconstitucionalidad por parte del consejero jurídico o ex consejero jurídico de la presidencia, por parte de la señora Isabel Miranda de Gualas. Ahora, nosotros tendríamos que pensar con respecto a la Ley de Víctimas. ¿Cuál es el objeto de la Ley de Víctimas? ¿Y cómo nació? Por supuesto que nació por un ámbito incontrolable de violencia en el país, número 1. Número 2, que el Estado de Derecho no está vigente en gran parte del territorio nacional y que esta ley es un esfuerzo por el Congreso de la Unión por tratar de obligar al Estado en dos ámbitos. Uno, para restituir o resarcir, proteger y todos los adjetivos calificativos con respecto a la víctima y las personas que se encuentran alrededor, así como para, que es un caso de omisión, estatal, como por los casos de acción estatal, es decir, actos de autoridad que afecten directamente o indirectamente a las víctimas. Me parece que en el tema político nosotros tendríamos que dividirlo en dos. Uno, es una ley importante, es una ley importantísima para las circunstancias políticas, económicas, sociales, históricas de México. Sin embargo, nosotros tendríamos que revisar la otra parte política. ¿Qué tanto el Congreso de la Unión ha estado cumpliendo con su función para establecer leyes? Y esas leyes con las 4 características que todos los abogados saben, pero que el radio escucha debería también saber, son leyes abstractas, impersonales. ¿Sabes qué pasó? Que la gente estaba de acuerdo, pero de forma general, a lo mejor sin comprender, a lo mejor sin entender, decían, qué bueno, se les va a hacer caso a las víctimas. Y también nos acompaña el doctor
Jaime Cárdenas, profesor investigador de la UNAM. Jaime, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Dino, muchas gracias por la invitación. ¿La gente lo entiende como algo favorable? Sí, yo creo que hay una percepción ciudadana muy grande a favor de esta ley. También me parece que en el mundo académico, no solamente en el ámbito político, ¿no?, sino en el ámbito académico, hay también un respaldo a la promulgación de la ley de víctimas. Sabemos que existe una discusión en torno a la posible inconstitucionalidad de la ley promulgada, pero creo que también habría que fijar de manera muy fina jurídicamente los asuntos relativos a esta crítica de la inconstitucionalidad, ¿no? Porque sí, en la cultura jurídica tradicional, pues si no hay una facultad expresa para el Congreso, pues el Congreso no puede legislar. Sin embargo, hay una fracción final en el artículo 73, la fracción 30ª, que habla de las facultades del Congreso de carácter implícito, es decir, a pesar de que la facultad no esté prevista expresamente en el catálogo del 73, podría el Congreso legislar para proteger algún principio jurídico, algún derecho constitucional previsto en la Constitución. Y yo creo que ese es el caso, Nino. Es evidente, como lo decía hace un momento nuestro compañero de la Organización de Derechos Humanos que nos acompaña, de la asociación que nos acompaña, que la reforma en materia de derechos humanos, que fue publicada el 10 de junio del 2011 en el Diario Oficial de la Federación, pues estableció elementos para un nuevo paradigma constitucional en nuestro país a favor de los derechos humanos. Y este nuevo artículo primero de la Constitución establece que todas las autoridades, así dice el párrafo tercero, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos. Y eso fue lo que hizo desde mi punto de vista el Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo primero de la Constitución, en el nuevo artículo primero de la Constitución, garantizar los derechos de las víctimas. Que la ley tiene deficiencias, desde luego, cualquier ley de este país o de cualquier país del mundo es perfectible y tiene deficiencias, y esas deficiencias deben atenderse. Me parece correcto que haya un debate, ¿no?, sobre este asunto, y que sea un debate acalorado en esta mesa o en cualquier otra mesa radiofónica o académica o política del país, pues para mejorar la ley. Pero sí, lo que no se puede detener en el país es la atención a las víctimas. Y algo muy importante que se decía también aquí en la mesa, las víctimas, ojo, no solamente son las víctimas de los delitos, son las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Es decir, tenemos que entender el asunto de las víctimas desde una perspectiva mucho más amplia, más general. No solamente la persona que ha sufrido en carne propia o un familiar o un delito, sino cualquiera que es producto de una afectación, de una intervención indebida del Estado a sus derechos fundamentales. También nos acompaña el licenciado Francisco Samper. Francisco, mucho gusto, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Nino? Buenas a todos ustedes y a todos los radioescuchas. Bueno, en mi opinión como escritor, es más del lado del ciudadano, del observador común, que efectivamente, como han dicho aquí los compañeros del panel, yo creo que no hay nadie que no quiera una ley que tome en cuenta algo que es real, y que es que todo el país se encuentra en un estado violento desde hace muchos años. Aquí el punto que creo que es importante desde la percepción ciudadana es qué bueno que se publica la ley, qué bueno que se promulga la ley, que hay una ley que toma en cuenta esto. ¿De qué manera se va a aplicar? Es decir, han comentado desde los compañeros de panel, ¿quién es víctima? ¿Quién es víctima directa? ¿Quién es víctima secundaria? Es decir, por ejemplo, en mi familia tenemos el caso, 2 huérfanos producto de una ejecución absurda sin una explicación todavía de parte de las autoridades, si fue un intento de secuestro, asalto, qué fue lo que ocurrió, y mis 2 sobrinos pequeños evidentemente son víctimas. ¿Cuántos de este tipo y a qué nivel llega? ¿Y a dónde va a llegar ese alcance? ¿Quién va a ser el juez que va a decir tú sí eres una víctima y tú no, tú sí tienes derecho y tú no? Es decir, aquí sí vamos un poco más de fondo a toda esta nueva corriente y este sentimiento de que este nuevo gobierno empezado haciendo las cosas que sabemos que se tienen que hacer. ¿Es esto algo que decía Fernando? Es solamente una decoración, es decir, vamos a dejar
que nuevamente la filosofía de la simulación política con una idea de maquillaje social sea lo que nos lleve, o qué es lo que realmente va a aterrizar y va a hacer que esta ley y todas las otras iniciativas, las llamadas reformas estructurales, funcionen. Es decir, vamos a cambiar estructuralmente desde abajo los cimientos del país, o vamos a querer solo dar una pintadita por arriba. Yo creo que ahí el problema de la ley de víctimas, y coincido, y esa creo que es la percepción general de la ciudadanía, qué bueno que se hizo. Ahora, ¿de qué me va a servir a mí? Yo que me siento víctima, y lo que decía Fernando, todos somos víctimas, o sea, ¿de qué va a servir esto, no? Y ahí es donde vamos a entrar. ¿Va a ser justicia realmente o solamente va a ser una decoración? Ahora sí nos abrimos. ¿Y ustedes qué opinan? Gracias, Nino. Si me permite, yo ahorita le doy la palabra al doctor. Mira, Nino, yo creo que el diputado Sara te acaba de decir algo que es lo que nos debe de importar a la gente de a pie, a la gente común y corriente. Creo que todos, Nino, todos coincidimos en que es urgente tener una ley de víctimas, porque hay muchas cosas que no se proveen a las mismas por la legislación y por los propios códigos y por los reglamentos y demás, y quedan al garete. Quiero decirle al público, porque probablemente no lo sabe, que yo participé en la elaboración de la ley, no tal como quedó, sino de un proyecto. Estuvimos en la Cámara de Diputados en un evento, en un foro, Javier Sicilia, el doctor González de la UNAM, una servidora y el cuñado de Javier Sicilia. Y cada uno estuvimos expresando qué era lo que debía de contener esta ley, además de haber hecho por escrito, yo en mi caso a Lina Cipe, le entregué todo lo que debería de contener, y entre estas características que yo estaba aportando, era la que yo te comenté, que debería de formar parte del código para que el juez pudiera de inmediato, cuando dictara una sentencia, decirle quién era. Pero también expresé, Nino, que habría que tomar en cuenta toda la infraestructura que ya tiene el gobierno para poder ser viable esta ley de víctimas. Esto es, que la gente de manera inmediata, en cuanto sufre una lesión en sus bienes o en su persona, pudiera acudir, y no una ley como la que hoy tenemos, muy burocrática, para que la gente se dé cuenta. Si alguien quiere acceder al fondo porque tenga que trasladarse de Coahuila al Distrito Federal, pues tiene que primero registrarse en un padrón de víctimas, que es un sistema nacional de víctimas, y luego el comité tendrá que determinar si tiene derecho o no a esto. Esto es una burocracia espantosa. Actualmente, Nino, en la Procuraduría de Atención a Víctimas, si alguien tiene que trasladarse de un estado a otro, la propia Procuraduría lo traslada, le paga el camión, a veces el hospedaje, en fin, ha auxiliado y les ha dado atención médica, psicológica y demás. Creo que no podemos desperdiciar toda la infraestructura que ya existe, Nino, pero más aún tenemos que hacerla tan práctica para que sea inmediata y vinculante. Y por supuesto que todos queremos una ley de víctimas. Nadie está en contra de que exista una ley de víctimas. Repito, yo misma participé y fui la primera en promover esto. Lo hice desde que presentamos la ley de víctimas, de ahí lo recordará, en ese entonces era diputado el doctor Cárdenas. Pedimos el defensor victimal, y que ahora ya lo paga la Federación en todos los casos de secuestro, y que se supone lo deben de estar pagando también los estados, el hecho de que cada víctima tenga defensoría igual que la tienen los imputados, también las víctimas lo tuvieran, ayuda psicológica. Se consiguió un fondo en ese entonces, si mal no recuerdo, nos asignaron casi 250 millones de pesos de entrada. El constituyente permanente le ha tenido que dar facultades expresas al Congreso de la Unión para legislar en esta materia. Doy dos ejemplos muy recientes. Igualdad hombre-mujer, derechos de niñas y niños previstos en el artículo 4 constitucional, que es otra facultad multicompetencial, como a las que se refieren los artículos 1, 17 y 20 para materia de atención a víctimas. Esas normas constitucionales previstas en la parte dogmática de la Constitución es para todos los órdenes de gobierno. Sin embargo, con esas normas multicompetenciales no está facultado el Congreso de la Unión en base a las facultades implícitas para legislar. Prueba de ello es que en este caso de la igualdad hombre-mujer y derechos de niñas, niños y niños, ya se le confirió al Congreso de la Unión una facultad expresa para expedir una ley que todavía no se expide. Otra, contabilidad gubernamental, que acaba de ser aprobada en base a la iniciativa preferente del presidente Calderón. También ahí se le tuvo que conferir expresamente una facultad al Congreso de la Unión para legislar la materia general.
no es suficiente entonces las facultades implícitas. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha sido reiterativa. La última de ellas dice claramente, tienen que ser expresas las facultades. Daniel. Bueno, ciertamente yo también coincido en que lo que este país necesita es mucho más que leyes. Sin embargo, considero que este es un primer paso para poder avanzar y desarrollar una política de Estado, ciertamente, que ponga en el centro a las víctimas. Necesitamos mucho más que leyes y decretos presidenciales. Yo me refiero a la Procuraduría Províctima que ya mencionaban aquí en la mesa, que surge a raíz de un decreto presidencial y que en el poco más de un año ha reflejado muy pocos resultados concretos frente a las víctimas. Atender 17,000 víctimas se te hace poco. Claro, pero lo que han hecho es mayormente dar atención psicológica, y lo que tenemos que hacer es entender a la reparación mucho más allá que la atención psicológica o la indemnización material, como se ha querido entender. Quisiera destacar que hay muchos otros puntos que incluye el derecho a la reparación, que va desde el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, y lo que se tiene que buscar hacer mediante el derecho a la reparación es pretender la reinserción de la víctima en un tejido social, en la sociedad como tal. Eso le corresponde al Poder Judicial, al juez, determinar quién es culpable y la reparación del daño. Ahora entra de manera subsidiaria el Estado en este proyecto. Pero antes, cuando estaba Províctima, perdóname, yo creo que no hay que desavalar lo que se ha construido, eso sí me parece muy grave. A esas 17,000 personas que ha atendido Províctima, nadie les hubiera tendido la mano si no hubiera existido Províctima. Lo que habría que entender, lo que habría que también hacer es acercarnos a esas víctimas, a las personas que se han acercado a Províctima y ver su experiencia. De nuestra experiencia en la Comisión Mexicana con las víctimas que han pasado por Províctima, su experiencia no ha sido positiva justamente por la visión asistencialista que ha tenido Províctima frente a ellas. De ahí que la ley de víctimas pueda avanzar a un entendimiento mucho más comprensivo e integral de lo que son los derechos de las víctimas y de lo que debiera ser el derecho a la reparación en este país. No quiero ser retórica o confrontativa, nada más dime, de acuerdo a este esquema, Províctima lo hace de manera inmediata. Si alguien sufre ahorita un problema, de inmediato la atienda, la llevan al MP a que levante su denuncia, lo atienden psicológicamente, si necesita médico se lo dan, si necesita traslado se lo dan. Dime esta ley de qué manera práctica, si ahorita alguien viene y se te acerca y te dice que sufrió una pérdida y quiere venir a México a levantar la denuncia, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Dímelo. Bueno, en primer lugar, a mí no me parece que el Registro Nacional de Víctimas genere más burocracia. A mí me parece... es que este es un primer beneficio que da, porque el registro nacional lo que nos va a permitir es entender la magnitud del problema que hemos tenido. Pero entonces no es burocrático, es un problema que necesitamos que atienda esta ley. ¿Cómo van a atender a las víctimas? Contéstame, por favor, nada más eso. No. Que eso sería lo importante. Eso sería importante. Dime ahorita esta ley, ¿cómo lo va a hacer? Esta ley además también lo que contempla es que se puedan plantear programas de educación, ahorita, becas. Tú tienes una persona, una víctima, dime de qué manera lo vas a hacer. Bueno, primero tenemos que avanzar hacia la implementación. Yo no puedo saber cómo se va a implementar esa ley ahorita. ¿Quién quiere? Yo. Por favor, primero el doctor. ¡Ay, Fernando! ¡Qué caballero! No, pero además, por experiencia Jaime, sobre lo que estábamos discutiendo. Es un asunto, muy interesante. Yo creo que está aquí en juego la aplicación, la interpretación de una nueva cultura jurídica en el país. Yo coincido con mucho de lo que dice aquí el doctor Alessio, esto acerca de la jurisprudencia que señala que las facultades deben ser expresas, que deben estar previstas en el artículo 73 para que el Congreso de la Unión pueda legislar. Pero la verdad también, si quisiéramos encontrar excepciones, por ejemplo claro, es otro tema muy interesante, que no tiene que ver con una ley general, sino con una ley federal, que es la Ley Federal de Radio y Televisión. Si tú revisas el catálogo de competencias del artículo 73 no queme nuestro tiempo, de la Constitución, víctimas, doctor. Sí, pero para poner el ejemplo de cómo a veces el Congreso de la Unión legisla sin una facultad expresa, y la Ley de Radio y Televisión no tiene un fundamento directamente en el 73 de la Constitución. Entonces yo creo que aquí serán los jueces federales, cuando se interprete la Ley de Víctimas, los que irán determinando si hay o no, como se dice aquí, una vulneración al artículo 73 por no haber establecido la facultad expresa. Desde mi punto de vista, no. Lo que ha cambiado totalmente el derecho en nuestro país es la reforma en materia de derechos humanos. La reforma en materia de derechos humanos del año 2011, obliga a todas las autoridades, desde luego en el ámbito de sus competencias,
a maximizar, a primero optimizar. perdieron su los autonomía derechos, los estados, los cabildos y los municipios, porque ahora que yo llegue y le pida a la delegación Álvaro Obregón, a la delegación Cuauhtémoc o a cualquiera, oye, ven y repárame el daño, pues bueno, como ya lo dice esta ley, va a tener que hacerlo, ya lo somete a una ley general con todo y que no haya sido aprobada localmente, es lo que usted está diciendo. No estoy diciendo eso. ¿Puedo contestarle a la señora? Contesta si voy con Fernando. Muy breve. No, yo creo que cuando venga el ciudadano y vaya a la delegación o al municipio y diga, aplíquese la ley de víctimas, pues el municipio o la delegación va a poder decir, mire, de acuerdo a los servicios que tengo, puedo darle atención psicológica, puedo darle atención médica, puedo establecer este sistema de becas, etcétera, lo que puedo hacer. Lo que están haciendo usualmente, usted ¿no? me pide dinero para indemnizarla. Bueno, no puedo, porque no tengo el presupuesto para hacerlo. Contra esa determinación, el ciudadano va a poder impugnarla mediante, pues no sé, un mecanismo de amparo, un juicio de amparo, y el juez tendrá que tomar las decisiones. Podrá tal vez el juez de distrito establecer una medida cautelar y decir, protéjase al ciudadano, el municipio debes tener recursos, es que no tengo autorizado en mi presupuesto. A ver, Estado, autorízale a ese municipio presupuesto. ¿No? A ver, Fernando, más gracias, yo quisiera, vamos sintetizando, porque sí, yo ya de veras ahora sí me confundí. Quisiera solamente abstraer o hacer un pequeño resumen de lo que estamos discutiendo. Uno, la ley de víctimas tiene un problema de constitucionalidad, por lo tanto, en un par de meses no estará en vigor. Pues nosotros nos encontramos aquí con un debate distinto. Uno, que el doctor Alessio Robles está señalando con formalidades, con un tema de la Comisión Permanente, con faltas de facultades o ausencia de facultades, que la ley tiene vicios de origen. El principal vicio es una ausencia de fundamento constitucional para emitir una ley general, porque la ley lo que obliga es a la autoridad federal, estatal y municipal, incluyendo las delegaciones. La Ley General de Víctimas, entre sus objetivos están, bueno, pues, emitir distintas medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición en la dimensión individual, colectiva, material, moral y simbólica, lo que eso significa. Ahora, entonces, por otro lado, el doctor Cárdenas establece que sí, que efectivamente la Constitución es más que un documento jurídico. En pocas palabras está diciendo eso. En pocas palabras lo que está diciendo es el artículo primero constitucional y distintos que nosotros los conocíamos antes como las garantías individuales y como las garantías individuales nos dan fundamento suficiente, además de la facultad del 73 última fracción, que es, como se le conoce en el argot jurídico, el traje desastre, en donde no entran las facultades del Congreso. Utilizamos esa última fracción para justificar todo documento jurídico en esta nación. Ese es el primer tema. El segundo tema que se está discutiendo, el problema del dinero, es decir, de la subsidiariedad del Estado con respecto a la ley de víctimas. ¿Qué quiere decir? Pues que se va a solicitar la restitución o el reparo del daño al victimario, digámoslo así. En caso que no pueda resarcir el daño, se le va a solicitar al Estado. ¿A qué Estado? A todos. A ver quién paga. 3. Lo que se está criticando también por parte de Daniel y la señora Miranda de Wallace es el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Es demasiado ambicioso. Trata temas educativos, trata temas de salud, trata temas laborales. Es demasiado para lo que actualmente el Estado mexicano puede cumplir. La señora Isabel Miranda de Wallace está afirmando que este Sistema Nacional de Atención a Víctimas nada más genera burocracia, porque ya todos tenemos el diagnóstico de lo que implica la violencia en México y no necesitamos un sistema más para definir las necesidades, lo que tiene que ser el Estado. Y el último, el burocrático proceso de reconocimiento de calidad de víctima. Para que uno lo reconozca como víctima es pasar distintas etapas. A esto nosotros tenemos que sumarle en esta discusión que todos estamos en favor de una ley de víctimas y que saludamos que se haya emitido una ley de víctimas y que sea un primer paso. Que el Congreso de la Unión se está moviendo, está bien, aceptémoslo. Que se está moviendo como debe moverse, no necesariamente. Que está creando esas leyes, no necesariamente está creando leyes efectivas. Ahora, un tema más. ¿Qué dice el Pacto Internacional de Derechos Sociales, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales?
que todo estado, sobre todo en desarrollo, como el mexicano, un estado en desarrollo no desarrollado, así nos cataloga la OCDE, así nos catalogan todos los estándares internacionales. Establece en unos artículos que el Estado deberá proveer todos los mecanismos necesarios para instrumentar estas garantías, las de salud, la de educación, sí, la de vivienda, todas. Pero si un Estado no tiene suficientes recursos, pues podrá evidentemente matizar hasta donde le alcance. ¿Qué estamos haciendo con esta ley? Nino, y yo le preguntaría al doctor Alessio y al doctor Cárdenas, abajo de toda esta discusión jurídica está, vamos a resolver el problema, 1, de inseguridad, 2, de reparación de daño a las víctimas, 3, y hubo o existió un análisis económico mínimo básico del derecho con la ley que toda ley debería tener. Por supuesto que no. Ya se arroja la percepción positiva que el Congreso está dispuesto a legislar. Sí, pues hagámoslo bien. ¿Y hagámoslo con quién? Bueno, pues ya nos estamos poniendo de acuerdo. Por supuesto que hay muchos temas que estamos en contradicción, sobre todo de facultades. Hay incluso algunas teorías novedosas norteamericanas que dice que la norma superior no tiene que estar conforme a la inferior en el esquema kelseniano. ¿Funciona? Sí. Vámonos. Es A ver, Francisco, después de todo lo que acabas de escuchar, ¿son víctimas tus sobrinos, sí o no? Yo creo que catalogar que un niño de 6 años que queda huérfano de padre y madre por la violencia no es víctima es absurdo, pero yo quiero ahí tocar el tema rápidamente del asunto de províctima. Yo que sufrí la burocracia que tiene uno que enfrentar cuando va a denunciar un acto como este, el día que estás sufriendo la pérdida de un ser querido y te enfrentas a un ministerio público frío que ven el asunto como uno más, creo que sí es de gran ayuda. Y en ese momento, si tú tienes una persona que te toma de la mano, que previamente ya sabe cuál es el caminito, sin importar el nivel económico, cultural o social que tengas, cuando te enfrentas a eso tú sufres un shock mental y emocional que no estás pensando bien. Creo que la ley de víctimas actual debía de puntualizar eso, o sea, ¿cuál es el inicio de ese apoyo que debe tenerse? Es en el momento que se sufre el daño, porque uno como ciudadano llegas y no sabes qué hacer, estás sufriendo la pérdida de un ser querido. Si es en tu persona, pues te afecta muchísimo más, pero si tienes que ir a hacer todo este trámite legal, y después de todo esto, de que ya sales a los 2-3 días que ya te den el curso, ya pasaste por todo este viacrucis, dices, oye, ahora tienes que irte a registrar un padrón para que un tercero catalogue si eres o no como un dedo justiciero de decir sí y tú no, y luego además que pasas por eso, resulta que lo que te van a dar es insignificante, no te va a ayudar a nadie, dices, ¿para qué quiero hacer esto? O sea, ¿para qué voy y denuncio? ¿Para qué me registro? ¿Para qué paso? Además tengo que ir a la Ciudad de México, no, yo no quiero saber nada, me quiero quedar aquí. Creo que